El otro día vimos cómo activar la empresa, o sea, dar de alta una empresa y cómo activarla o desactivarla como empresa de nómina. Pues bien, una vez creada la empresa, podemos empezar ya a dar de alta a trabajadores sobre la misma empresa. Entonces, vamos a ver cómo poder dar de alta un trabajador y cómo poder trabajar en la mecanización de los datos de las fichas de los trabajadores. Tenemos varias formas de poder acceder a dar de alta a un trabajador. Normalmente, y suelo recomendar utilizar las pestañitas, los accesos directos, porque nos acortan recorrido, llegamos antes. Entonces, una vez que hemos dado de alta a la empresa, si entramos sobre el botoncillo el acceso directo de trabajadores, nos aparece el mantenimiento de trabajadores para que informemos bien si conocemos el código de empresa que hemos creado, o si no conocemos por código a la empresa, en los tres puntitos podemos localizar todas las empresas que tenemos. Vale. Quería comentar que una vez que estamos en la pantalla de mantenimiento de trabajadores, tenemos forma en el ojillo este con la lupa de poder buscar si algún trabajador que nos digan que tenemos que dar de alta, previamente lo hemos tenido dado de alta en la base de datos de nómina. Esta herramienta nos facilita mucho el trabajo, porque pongamos por caso que anteriormente hayamos tenido dado de alta al mismo trabajador en esta misma empresa o en otra distinta del programa de nómina, y siempre vamos a poder rescatar los datos del trabajador utilizando la opción de copiar ficha del trabajador al dar de alta al trabajador. Es decir, el programa me va a permitir copiar todos los datos del trabajador, tanto datos personales, mensuales y demás, para ahorrarnos la labor de tener que hacer la mecanización de los datos del trabajador. Pues, por ejemplo, si queremos localizar a un trabajador porque creemos que anteriormente lo hemos tenido dado de alta, pues podemos entrar aquí al ojillo con la lupa y podemos localizar trabajadores por código, por número de afiliación, por número de empleados si lo utilizáis, por apellido, por nombre, y también solamente buscar entre los trabajadores que estén activos, por si el trabajador está activo en otra empresa, o de marcarle el check para poder ver tanto trabajador en alta como de baja. Por ejemplo, pues yo quiero ver si... vamos a ver qué trabajador... A ver si yo tengo trabajador manipulado, lo he tenido trabajando anteriormente conmigo. Pues sí, pues aquí tengo, por ejemplo, que el trabajador manipulado, anteriormente lo tuve dado de alta en MS Nómina. Vale, pues entonces, una vez que lo he localizado y veo que tengo al trabajador en la base de datos, por así decir, pues yo, como ahora quiero añadir al trabajador en mi empresa 401, inserto el código de empresa y, lo dicho, si no conozco a la empresa por código, le doy a los tres puntitos y localizo la empresa. Y al entrar en la empresa, me va a mostrar todos los trabajadores que yo tengo dados de alta en una empresa. Aquellos trabajadores que aparecen en rojo son trabajadores que tengo dados de baja a la fecha de trabajo del programa. En el programa tenemos como fecha de trabajo ahora 28 de septiembre, pues como este trabajador lo he dado de baja en la empresa con fecha de septiembre, me aparece aquí en pantalla para poder visualizarlo y aparece en rojo porque he estado de baja. Pero si yo quiero localizar a trabajadores que he tenido antes en la empresa pero que ahora están de baja, y la baja fue anterior al mes de septiembre, mes actual de trabajo, tendría que pulsar aquí en baja y me saldrán todos los trabajadores que tenga en baja en la empresa con sus distintas fechas de baja en la empresa. Vale. Entonces, lo dicho, vamos a proceder a dar de alta a un trabajador en nómina. Le daríamos aquí a la opción de añadir. ¿Vale? Y entonces aparece el mantenimiento de trabajadores para que yo empiece a insertar los datos del trabajador. Como yo creo que ese trabajador lo tuve dado de alta con anterioridad en el programa de nómina, bien sea en esta empresa o bien sea en cualquiera de las empresas de nómina, pues voy a utilizar la opción de copiar trabajador. Le digo que sí. El programa me va a ofrecer la base de datos de todos los trabajadores de MS Nómina, no solo de esta empresa de MS Nómina,
para que yo pueda localizar bien por el DNI o el NIE, o por el apellido y nombre, o por código del trabajador, lo pueda localizar. Pues, por ejemplo, yo quiero dar de alta a Martínez Pérez Antonia, que ya la tuve anteriormente. Pues le hago doble clic aquí a Antonia Martínez Pérez, le doy a intro, me pregunta el programa si quiero copiar los datos del contrato, le voy a decir que sí. Si no queréis, pues le decís que no. Le digo también que me mantenga los datos mensuales del trabajador, y entonces lo que me ha hecho el programa es añadirme una nueva ficha del trabajador, me ha trasladado los datos del registro que tuve anteriormente y me ha ahorrado la mecanización de muchos de los datos de este trabajador. La opción copiar trabajador no nos impide que en cualquier momento podamos hacer cambios sobre la ficha del trabajador, podamos cambiar algunos de los parámetros de la ficha. Bien, pues entonces, una vez que tengo dado de alta al trabajador, en datos de identificación, lo que vamos a rellenar sería, en este caso, el DNI, pasaporte o NIE. En identificador será el número de DNI o NIE o pasaporte, apellido y nombre del trabajador, número de afiliación. Veis diciendo los datos que tenéis que rellenar de obligado cumplimiento. Es decir, si copiáis la ficha del trabajador lo va a trasladar, pero si estáis dando de alta al trabajador de nueva, pues qué datos son los que tenemos que tener en cuenta de obligado cumplimiento a la hora de ir mecanizando. Cuanto más completa esté la ficha, mejor, por si luego tenéis que emitir algún listado y necesitáis información que esté remitida en la ficha, pero que bien es cierto que hay datos porque no son obligatorios y lo mismo pues vais regulados de tiempo y no queréis ir mecanizando todos los datos, pero por lo menos los que son obligatorios. Entonces, número de afiliación, nivel de estudio y el puesto de trabajo. Luego rellenaríamos los datos postales, que son obligatorios luego para el tema de la comunicación de los contratos de los trabajadores. Los datos personales, donde informaremos aquí pues fecha y lugar de nacimiento del trabajador. Muy importante esto, tanto para la comunicación de los contratos, como bien para el tema del cálculo del IRPF. Si yo no he rellenado el campo de fecha de nacimiento del trabajador, cuando utilizamos en el programa el cálculo del IRPF, que aunque tengamos el algoritmo de Hacienda, si no tenemos los campos, por ejemplo, fecha de nacimiento del trabajador, puede ser que el cálculo del IRPF no esté tan afinado como el cálculo que haría en este caso Hacienda, porque nos faltan datos. Pues entonces, fecha de nacimiento obligatorio, lugar de nacimiento y la nacionalidad del trabajador. Luego, en sexo, pues informarle si es hombre o mujer, que muchas veces, ya paro aquí un momentillo para decirlo, muchas veces cuando estáis generando un certificado en este caso de maternidad o paternidad, decís, es que no me está generando el certificado de maternidad. Y es porque no tenemos puesto aquí en los datos personales que se trata de una mujer. Luego, la forma de pago, informaremos pues si el pago del trabajador se hace por transferencia bancaria, porque desde el programa de nóminas tenemos la opción de hacer órdenes de pago. Entonces, si lo hacemos por transferencia bancaria, marcaríamos aquí e informaríamos la cuenta bancaria del trabajador. Si utilizamos la forma en metálico, efectivo o indeterminado, marcaríamos aquí. Es decir, disponemos de las tres formas de pago que vemos. Transferencia, si la marcamos, informamos la cuenta del trabajador, la opción cheque o pagaré, o en metálico, efectivo e indeterminado. Después, otra cosilla. Para aquellos usuarios que tengan eFirma, que con eFirma es una herramienta con la que podemos enviarle documentos a la empresa y a los trabajadores, gestionada en este caso a partir de mes de nómina, para que puedan firmar tanto empresa como trabajadores y tenga validez legal. Pues para aquellos que tengan contratado el módulo de firma, en la ficha del trabajador habrá que informar el correo electrónico del trabajador y tener marcada la opción de firma y que es firmante de documentos. Y de qué manera se quiere notificar los documentos al trabajador o a la empresa. Vía SMS o vía correo electrónico. Normalmente la forma utilizada suele ser correo electrónico porque vía SMS, pues como se notifica mediante SMS, pues tiene un coste el SMS. Vale. Luego, desde el apartado de contrato, lo que informaremos será la fecha de antigüedad, fecha de alta del trabajador. Estos dos campos pueden ser coincidentes o pueden ser distintos. Por ejemplo, cuando hayamos copiado la ficha de un trabajador,
pues aparece la fecha de antigüedad de la ficha que hemos copiado, pero siempre podemos cambiarle. Si no queremos que tome la fecha de antigüedad anterior, podemos hacerla coincidir con la fecha de alta o ponerle una fecha de antigüedad distinta. Entonces, voy a ponerle fecha de alta, perdón, a este trabajador, ¿vale? Tenemos la opción de marcarle aquí el vencimiento del periodo de prueba, por si queremos llevar un control, en este caso, de cuándo sería el vencimiento de la prueba, o vencimiento del contrato del trabajador. Por si sacamos luego algún listado de vencimientos de contrato, si tenemos informada aquí la fecha desde la ficha del trabajador, pues en el listado en este caso de vencimiento de contrato, nos va a decir qué trabajadores tienen aquí fecha de vencimiento de contrato. En el tipo de contrato, en los 3 puntitos, podremos ver todos los posibles códigos de contrato que tenemos disponibles, pero siempre podemos darle a añadir un nuevo contrato. Los contratos los pasamos mediante actualización del programa de nómina, pero siempre, ya digo, si hay que hacer algún cambio sobre un contrato o añadir uno nuevo, el usuario tiene opción de crearlo. Después, en el campo de convenio, campo que es de obligado cumplimiento en este caso, informaríamos el convenio de aplicación del trabajador. En caso de que no se regule por un convenio en cuestión, pues muchas veces lo que utilizáis es el estatuto de los trabajadores, creado el estatuto como convenio del trabajador, para aplicarle al trabajador un convenio en cuestión. Pues en este caso, pues si no hay convenio, pues el estatuto. Después, además de utilizar el convenio, diríamos qué categoría es la que tiene el trabajador. Y grupo de tarifas, el grupo de cotización del trabajador. En función del tipo del grupo de cotización que tenga el trabajador, pues las bases máximas y mínimas de cotización podrán diferir. En centro de trabajo informaríamos si hemos creado previamente en la empresa distintos centros de trabajo para poder clasificar a los trabajadores dentro de un centro u otro. Si tengo creado distintos centros de trabajo, desde el apartado centro de trabajo en el desplegable me aparecerán distintos centros de trabajo para que pueda marcar el que corresponde. Después, desde situación, lo que informamos es la situación del trabajador. Pues si el trabajador se encuadra es activo del régimen general, pues la situación 01. Si el trabajador es un trabajador de régimen agrario fijo discontinuo, la situación 08. Manipulado la situación 15 para los fijos discontinuos. Tenemos las distintas situaciones en las que podemos englobar a un trabajador. Después, el número de patronal. Podemos tener, como comentamos el otro día, tantos patronales necesitemos en una empresa, tantos patronales como actividades tenga la empresa. Entonces, a la hora de crear, en este caso, al trabajador y crear su ficha, seleccionaríamos qué patronal es el que va a tener el trabajador. Pues si el mío es de régimen general, le marco el patronal que se ha creado en la empresa de nómina de régimen general o el que le corresponda, de los que tengamos creados. Desde la ficha del trabajador tenemos también opción, sin tener que irnos a la empresa, de crear patronal. Entrando en los 3 puntitos le damos aquí a añadir y rellenaríamos un patronal nuevo por si necesitamos crearlo. Vale. La tabla de aportación, el programa, a la hora de haberle informado el código del contrato al trabajador y los datos, en este caso, pues de situación y grupo de cotización, el programa nos facilitará la tabla de aportación que considere que le corresponde, en este caso, al trabajador. Pero siempre podemos añadirle una tabla libre de aportación si fuera necesario. En el campo de extra IRPF, lo que definimos son, en este caso, pues como bien dice el nombre, las pagas extra. Si en prorrateo de extra le marcamos todos los checks en extra, lo que le estamos diciendo al programa es que para hacer el cálculo de la nómina, el trabajador va a tener las pagas extras, las va a cobrar en fecha, mes a mes. Si por el contrario yo no le marco aquí nada, se queda sin marcar el prorrateo de las pagas extras, lo que yo le estaré diciendo al programa es que el trabajador va a cobrar las pagas extras llegado el momento de fecha de pago que tenga establecido en el convenio. Es decir, en la nómina se va a ir cotizando mes a mes un importe de prorrata de extra, pero el trabajador no las va a percibir como retribución hasta que no llegue la fecha
del pago de esas pagas extras. Entonces, prorrateo de extras marcado para que el trabajador cobre las pagas extras en la nómina mes a mes. Si lo desmarcamos, le estamos dando a entender que el trabajador va a cobrar las pagas extras cuando llegue la fecha de pago que establezca el convenio. Luego, en cuanto a la prorrata de las pagas extras, en este caso se recomienda que utilicemos la forma automática, pero siempre podemos utilizar la forma manual para poder informar el importe de pagas extras que nosotros hayamos calculado, que estimemos o que sea distinto al que calcule el programa en función a los datos que tiene registrados según convenio. Entonces se recomienda, como digo, utilizar siempre la forma automática del programa, pero disponemos de la forma manual. Normalmente la clave de la prorrata de la extra se va a definir de la misma forma que estén definidos el salario base. Si mi trabajador tiene un salario base que sea mensual, pues la paga extra lo normal es que tenga una clave de prorrata que sea también mensual. Vale. En cuanto al IRPF, el usuario del programa de nómina tiene opción de marcar el IRPF como manual o automático. Si marcamos la forma manual, en el campo de tanto por ciento de IRPF tendremos que insertar qué porcentaje de IRPF es el que va a tener el trabajador. Porque si le marco manual pero no le inserto aquí ningún porcentaje de IRPF, a la hora de calcular las nóminas, el IRPF va a ser 0. Lo normal, ya que el programa dispone del cálculo y del algoritmo que tiene Hacienda, es que se utilice la forma automática del IRPF. Y cada X tiempo se haga una regularización del IRPF o a inicio de ejercicio, cuando damos de alta al trabajador, hacer un cálculo completo del IRPF para que el programa pueda estimar el IRPF que le corresponde al trabajador en función del algoritmo de Hacienda y de los datos de IRPF de la ficha del trabajador. Si tenemos puesto en la ficha del trabajador una fecha de vencimiento de contrato y no le tenemos puesto aquí en el apartado de extra IRPF, el programa ignore la fecha de vencimiento de contrato en cuanto al IRPF, el programa cuando calcule el IRPF va a toparme el cálculo del IRPF a la fecha que yo tenga aquí de vencimiento de contrato. Por el contrario, si le marco el check de ignorar vencimiento de contrato, el programa va a hacer el cálculo del IRPF considerando en este caso pues todo el año, todo el ejercicio. Vale. Luego, el programa permite la opción de dar de alta a trabajadores con un contrato tiempo completo o trabajadores con un contrato tiempo parcial. Si hemos mecanizado un contrato que sea tiempo parcial, pues por ejemplo un contrato 502, el programa habilitará en este campo en tiempo parcial formación. Voy a cambiar esto un momento para que lo podamos ver. Me habilitará en tiempo parcial formación el horario y el campo para que informe el porcentaje de jornada que tenga seguridad social. Si yo le pongo aquí, por ejemplo, que en seguridad social va a tener 50% de jornada, el programa me hace una distribución de las horas de la semana laboral de trabajo del trabajador, pero podemos cambiarle, siempre y cuando no alteremos el porcentaje de jornada, podemos cambiarle la distribución de las horas. Vale. En cuanto a los trabajadores a tiempo parcial, el programa brinda dos formas de poder calcular la nómina, bien sea por las horas que el trabajador efectúe en el mes frente a las horas mensuales de convenio, o bien por el cálculo, pues, por porcentaje de jornada sobre los conceptos que el trabajador tenga en datos mensuales. La opción cálculo de la nómina por porcentaje de jornada lo que nos ofrece es que cuando yo tengo un trabajador tiempo parcial que no tenga las mismas horas en un mes y en otro, si el trabajador ha estado en alta todo el mes entero, por ejemplo, del 1 de septiembre hasta el último día de septiembre, pues la nómina no varíe de un mes a otro, porque muchas veces es muy tedioso tener que explicarle al trabajador por qué su nómina varía de un mes a otro. Entonces, tanto una opción como otra son válidas, tanto calcular la nómina por la opción hora, es decir, que me la calcule estrictamente por las horas que corresponda, o utilizar la opción cálculo de la nómina en un trabajador a tiempo parcial por porcentaje de jornada, que esto lo que hace es que la nómina no varíe de un mes a otro, siempre y cuando el trabajador pues, haya estado de alta todo el mes y no haya tenido ninguna incidencia registrada en el mes. Vale. En el campo ocupación informaremos la clave de ocupación si es que en seguridad social el trabajador
tiene alguna ocupación. Y cuando hablamos de ocupación no hablamos de Código Nacional de Ocupación, sino que estamos hablando de la aportación a Seguridad Social, DIT e IMS, es decir, de las aportaciones que haría la empresa por el trabajador a Seguridad Social. Cada vez menos frecuente, pero que disponéis de la opción de marcarle código de ocupación al trabajador si es que tuviese una ocupación en Seguridad Social, para hacer coincidir el cálculo de la nómina con lo que calcula Seguridad Social en los seguros sociales. Luego, en el campo de bonificaciones, tendríamos que crearle bonificación al trabajador si es que Seguridad Social, en el IDC del trabajador o en los seguros sociales, la pantalla se pone negra de vez en cuando, a ver si deja de hacer relámpagos. Vale, pues en el campo este de bonificaciones, si es que Seguridad Social está aplicando una bonificación, tendríamos que crear en el programa la bonificación. Si es que Seguridad Social le está aplicando, pues tendríamos que hacerla coincidir a la hora de grabarla en el programa. Entonces decía que en el campo de bonificación crearemos en el programa las bonificaciones tal como las tenga Seguridad Social, para hacer coincidir después el cálculo de los seguros sociales de Seguridad Social frente a lo que tenemos en el programa. En el campo de baja de Seguridad Social, lo que informamos es la fecha de baja del trabajador en la empresa. Espera un momentillo, si es que no me deja. No sé qué le pasa a esto, que no me deja. Vale, campo de fecha de baja de Seguridad Social, cuando tenemos un trabajador que vamos a dar de baja en la empresa, informaríamos la fecha de la baja del trabajador, así como la clave de baja de Seguridad Social y del INEM. También, como veis, aquí pone fecha efectiva de baja fuera de plazo. Ahí lo que informamos cuando Seguridad Social ha dado de baja, tenemos un trabajador que hemos dado de baja fuera de plazo, informaríamos la fecha de la baja fuera de plazo, para que cuando vayamos a calcular la nómina del trabajador aparezca en la nómina los días de la baja fuera de plazo, y Seguridad Social nos calculará para el Seguro Social los días de baja fuera de plazo por la base mínima de cotización, por el número de días que el trabajador haya estado en fecha de fuera de plazo. También se ha incorporado recientemente la clave de inactividad Z para los trabajadores fijos discontinuos, para cuando son llamados en este caso a la actividad y no se reincorporan, tendríamos que marcar en este caso, cuando hemos dado de alta la fecha del trabajador y tiene fecha de alta y baja en el mismo día porque el trabajador no se ha reincorporado a la actividad, tendríamos que marcar la inactividad Z, porque al marcar la inactividad Z, el programa no nos va a calcular nómina del trabajador y por tanto no vamos a tener que tener cotización para Seguridad Social. No podemos olvidar que el hecho de que marcamos la inactividad Z en el programa de nómina, nosotros en el programa no generaremos ni nómina ni cotización, pero Seguridad Social tiene que tener constancia de esa inactividad del trabajador. Es decir, Seguridad Social se ha tenido que comunicar que ese trabajador fue llamado a la actividad y no se presentó al llamamiento. Vale. Luego, si hemos informado fecha y clave de baja del trabajador a Seguridad Social, entonces lo que venía diciendo, si damos de baja a un trabajador en la empresa y le hemos informado fecha y clave de baja, a la hora de calcular el finiquito, si el trabajador va a tener indemnización, en el campo contrato de indemnización tenemos distintos tipos de indemnización grabados, o sea, que el programa no ofrece, pero siempre podemos crear un tipo de indemnización nueva. El programa tiene grabados los principales tipos de indemnización, entonces tendríamos que marcarle por el tipo de contrato que haya tenido el trabajador y por el motivo de la baja, qué tipo de indemnización, en caso de que corresponda, tendría el trabajador. Y en concepto retributivo habría que señalar, pues en este caso, si es la indemnización es por el motivo, por despido o cese, marcarlo, o si es por una de las causas que vienen aquí, marcarlo. Después tenemos también la opción de decirle si en este caso la indemnización va a estar sujeta o no al IRPF. Esto solo si cuando vamos a calcular el finiquito del trabajador va a tener indemnización. Si no vamos a ponerle indemnización, pues no tenemos que marcarle nada en el campo de indemnización. Después, aquí en el campo de otros datos, el programa, pues si tenemos un trabajador que hemos contratado y es eventual y damos de baja en corta duración,
Pues como sabréis, Seguridad Social aplica aquellos contratos en los que han estado un mínimo, o sea, un máximo de días dado en alta y se ha dado de baja en la empresa en un periodo corto, le aplican un recargo por la corta duración. Pues si el programa detecta que el código de contrato es un contrato eventual y que por la fecha que el trabajador ha estado en alta no cumple, es decir, que ve que Seguridad Social aplicaría el recargo por el contrato de corta duración, el programa, cuando informemos la baja del trabajador, va a rellenar el campo aquí de contrato inferior a 30 días, para que lleve, en este caso, el recargo correspondiente, y luego cuando vayamos a sacar los resúmenes en el programa, hacerlo coincidir con lo que calcula Seguridad Social. También en otros datos, el programa nos dirá si la ficha ha sido creada por modificación de contrato o si hemos generado el contrato del trabajador, aparecerá aquí el check marcado como contrato emitido. Si tenemos un ERTE, los campos del ERTE en cuanto al número de ERTE y base reguladora del ERTE se informarán en esta pestaña de otros datos. Cruzaremos los dedos porque esto ha sido el pan de cada día durante la pandemia. En el campo de acumulados, es un contador que tiene el programa para que podamos ver los días de cotización del trabajador. Si tenemos que, cuando demos de baja al trabajador en la empresa, no sabemos de qué, o sea, la empresa durante el contrato del trabajador no nos ha dicho qué periodo ha disfrutado de descanso el trabajador de vacaciones y queremos calcular el finiquito sin que nos calcule vacaciones pendientes de disfrutar, antes de informarle fecha de baja al trabajador en la ficha, en el campo de días de vacaciones disfrutadas, tendremos que poner el número máximo de días de vacaciones que estipule el convenio, normalmente suelen ser 30 días, para que cuando calculemos el finiquito, el programa no nos calcule vacaciones pendientes de disfrutar, para que dé por hecho que el trabajador ha disfrutado ya todos los días. Es decir, podemos jugar un poco con este campo de vacaciones disfrutadas para informarle los días que la empresa nos haya dicho ya que ha disfrutado el trabajador en este caso, y que el programa haga la diferencia de días que quedan pendientes de disfrutar en el finiquito. Vamos ahora a entrar al campo de datos mensuales del trabajador. El campo de datos mensuales, cuando le hayamos informado al trabajador, en este caso el convenio y la categoría, el programa nos dice que si queremos actualizar los datos según convenio, pues si le decimos que sí, cuando hemos creado la ficha del trabajador, nos va a volcar aquí en datos mensuales aquellos conceptos que tengamos definidos en la categoría del trabajador como conceptos que están creados de categoría. Nos vuelca aquí la información de los conceptos con su clave y su importe. En cualquier momento podemos añadirle distintos conceptos, es decir, añadir más conceptos de los que establece el convenio, o bien desde aquí, desde la ficha, modificar los importes. Con independencia de que yo le haya puesto una categoría al trabajador y que me haya volcado el programa los datos económicos de las tablas salariales de la categoría a datos mensuales, podemos hacer cambios aquí, cambiarle los importes. Siempre va a prevalecer lo que tengamos a nivel de ficha de trabajador frente a lo que esté grabado en el convenio en cuanto a datos económicos. Si yo en el convenio tengo puesto 900 euros en el sueldo base, pero mi trabajador aquí tiene 911, lo que va a prevalecer es lo que yo tenga puesto aquí. Vale, luego, decís que tenemos la opción de garantizar nómina y paga extra de trabajadores. Podemos decirle al programa un importe, bien líquido o devengado, para garantizar la nómina de un trabajador. Por ejemplo, yo tengo un trabajador que por convenio le corresponden 1.200 euros líquidos, pero yo he pactado con el trabajador que gane 1.500 euros líquidos. Pues yo le pondría aquí 1.500 euros. Tenemos la opción de ponerle, si le ponemos la clave 1A, es mensual y asumible por diferencias de convenio. Y si queréis que coja un importe, una asignación fija, aunque el trabajador no haya estado de alta todo el mes en la empresa o tenga una incidencia en el diario de asistencia, utilizaríamos la clave 0, que es una asignación fija. En concepto le vamos a decir a qué concepto queremos que nos lleve la diferencia que faltan hasta completar el importe de los 1.500 euros líquidos. Pues podemos elegir qué concepto o ponerle sueldo base, lo que queramos. Y le decimos que líquido. De este modo, cuando yo ponga aquí garantizado y calcule la nómina del trabajador, siempre y cuando lo que pretendamos garantizar al trabajador sea
más beneficioso que lo que establezca el convenio, el líquido de mi nómina será 1.500 euros. Ya digo, podemos garantizar líquido de vengado. Del mismo modo que lo hacemos con el sueldo, o sea, en este caso con la nómina, podemos garantizar el importe de las pagas extras. También tenemos opción de grabarle a los trabajadores en su ficha embargo. Desde el apartado de datos mensuales y deducciones, le daremos aquí a añadir. En descripción informaremos el organismo. Aquí en los tres puntitos aquí en el organismo, en los tres puntitos, podremos ver todos los distintos organismos o podemos añadir uno nuevo. Aquí informaríamos la cuenta en este caso, de la empresa. Y en tipo de deducción podemos aplicar embargos, cuotas sindicales o préstamos. En fecha informaríamos la fecha de la notificación, el importe, la cuantía total a embargar y en fecha de inicio, desde cuándo vamos a empezar a practicar el embargo en la nómina de los trabajadores, por así decir, desde qué fecha. En embargo seleccionaríamos este concepto que aparece de embargo y le marcaríamos la tabla general de embargo. El programa a nivel interno, como conoce la normativa, va a tener en cuenta qué importe líquido tiene el trabajador en la nómina. Como sabemos, el mínimo inembargable ahora mismo está en 1.260 euros, que es salario mínimo interprofesional más la prorrata de la extra. Todo aquello que exceda a partir de los 1.260 euros, el programa, aplicando la tabla general de embargo, empezará a hacerle la parte proporcional del embargo. Una cosa muy importante es que el programa nos ofrece ver las cuotas que hemos ido embargándole en la nómina a los trabajadores en meses anteriores, y cuando el programa vea que ha satisfecho ya el importe íntegro del embargo, aunque no le pongamos fecha final al embargo, no va a seguir aplicando embargo en las nóminas, sino que cuando ya vea que se ha satisfecho la totalidad, para de practicar embargo. Normalmente la fecha final se suele utilizar para informar cuando el trabajador, por lo que sea, hay un levantamiento de embargo, pues informaríamos a qué fecha se ha hecho el levantamiento de embargo, porque si no el programa no puede saber si tiene que seguir practicando el embargo o no, siempre que quede importe pendiente. Vale. En otros datos, voy a darle aquí a que no. En otros datos, lo que informaríamos en este caso es pues, si el trabajador, ciertas condiciones o peculiaridades del trabajador. Por ejemplo, si tiene alguna exclusión de desempleo, algún tipo de minusvalía, qué tipo de minusvalía y a qué porcentaje, si hay una causa de sustitución, cuál es la causa y el NAF del sustituido, colectivo especial de afiliación si lo hubiese. Luego, en situación familiar, muy importante grabar para efectos del cálculo del IRPF, si el trabajador tiene algún ascendiente, descendiente o cónyuge a su cargo, y la fecha de nacimiento para que cuando en el programa damos el cálculo del IRPF con el algoritmo de Hacienda, podamos llegar a la máxima exhaustividad en el cálculo del IRPF. En cuanto al campo de IRPF, pues lo que informaremos son los datos de IRPF, es decir, qué tipo de contrato tiene el trabajador, y nos aparece una leyenda informándonos, en este caso, en el tipo de contrato que le correspondería. En situación familiar, qué situación en cuanto al IRPF. Después, pues si los trabajadores tienen, por ejemplo, son no residentes, pues marcaríamos aquí, o la movilidad geográfica, o si tiene ingresos en Ceuta, Melilla o el Nila de La Palma. Y aquí, en cálculo completo del IRPF, lo dicho, cuando demos de alta a un trabajador en la empresa y todavía no tenga nóminas calculadas, o bien un trabajador a inicio de año cuando no tenga nóminas calculadas, lo que hacemos es entrar a cálculo completo de IRPF y hacer un cálculo completo sin marcar la opción regularización, marcando mostrar informe con resultados y confirmar resultados, y el programa hará un cálculo de IRPF anual, por así decir, o si tiene fecha de vencimiento de contrato y le hemos dicho que no ignore el vencimiento hasta esa fecha de vencimiento de contrato, con la retribución del trabajador para hacer una estimación del IRPF. Después de haber hecho este cálculo completo, bien de forma periódica, pues por ejemplo cada 3 meses, cuando el trabajador haya tenido un cambio en su situación económica o situación familiar, habrá que hacer una regularización de IRPF, marcándole aquí regularización y diciéndole en qué mes queremos hacer la regularización, para ir ajustando el cálculo del IRPF.
Después, en el campo opciones, en la ficha del trabajador, el programa nos va a permitir ver qué opciones o qué podemos hacer a nivel de ficha de trabajador. Pues podemos calcular nóminas, podemos calcular paga extra, finiquitos, podemos generar ficheros de afiliación a seguridad social, tenemos la opción de diario, disponemos de distintos diarios. Bien podemos ver los diarios desde aquí desde opciones o directamente sobre el acceso directo en la opción de diario. Tenemos distintos diarios. Diario de asistencia sería el diario donde informamos la incidencia particular de un trabajador en cuanto, por ejemplo, a asistencia. Si le damos aquí a añadir, en operación aparecen todas las anotaciones que podemos hacer a tipo diario de asistencia, como pueda ser una incapacidad temporal, una IT por el tipo de contingencia que corresponda, pues enfermedad común, accidente, riesgo de maternidad, paternidad, falta de asistencia, vacaciones, huelga, falta de puntualidad, permiso retribuido, ERTE, permiso no retribuido. Aquí haríamos la anotación correspondiente del trabajador y su periodo para que el programa, en el programa cuando calculemos la nómina, el programa pueda tener en cuenta esas consideraciones o aspectos por si la nómina tuviese que variar, mermar o incluir una IT. Por ejemplo, o un permiso no retribuido y que mermar la cotización, para que el programa pueda tenerlo en cuenta. Vale, también desde el programa podemos rellenar partes de baja médica, o sea, partes delta, relación sin baja o parte de baja. El programa nos genera un fichero XML para que desde la página de delta podamos hacer el envío de esa parte de baja médica. Pues cuando le damos a añadir, en este caso, el accidente, desde el mismo diario de asistencia podemos darle cumplimiento a rellenar los datos del parte de baja para que generemos un fichero o remesa y podamos mandarlo por delta. Vale, eso es el diario de asistencia. Luego tenemos el diario de pluses, que es el diario donde anotaríamos, informaríamos aquellos conceptos que estén creados en el convenio como variables y que un trabajador perciba en un mes en concreto o percibiéndolo todos los meses, el concepto tenga un importe variable. Le informaríamos en qué mes queremos meter el concepto que es variable, iríamos a buscar cuál es el concepto, por ejemplo, minibares. Pues yo me vendría aquí, informaría la cantidad y el precio, y el programa en función de la cantidad y del precio que le haya puesto me hace el cálculo, y si yo quiero que esto me lo tenga en cuenta para la nómina, aquí delante pondría la S de sí, le daría a grabar, y entonces cuando vaya a calcular la nómina, estos conceptos que están mecanizados como variables, que se meten desde el diario de pluses y no van desde datos mensuales, en la nómina me va a tratar el concepto de minibares que yo he mecanizado aquí como concepto variable. Los conceptos variables solemos meterlos también desde aquí porque si creamos el concepto de datos mensuales y lo informamos ahí, cuando vayamos a calcular, por ejemplo, el IRPF del trabajador, el programa puede entender que ese concepto lo va a percibir el trabajador todo el año y a lo mejor solamente lo percibe en un mes puntual y con una cuantía que es variable. Entonces, para los conceptos variables utilizamos el diario de pluses. Vale. Luego tenemos diario anticipo, donde le informaremos al programa en qué mes va a tener el anticipo el trabajador. En conceptos marcaríamos anticipo, ¿vale? Y entonces nos permite el programa que le pongamos aquí el importe, pues por ejemplo un anticipo de 50 euros. Le damos a intro, aparece en rojo, le damos a grabar y cuando calculamos la nómina, en la nómina del trabajador va a aparecer el anticipo de 50 euros. Además tenéis opción de generar un recibo de anticipo para que pueda aparecer el importe que se ha anticipado al trabajador. Vale. Tenemos diario de horas CTP. Este diario solamente se habilitará en el caso de trabajadores que tengan un contrato a tiempo parcial y aquí podremos ver la hora, la distribución de horas a lo largo del mes en el trabajador. Podemos modificar la hora, es decir, cambiarla de un día a otro, siempre y cuando, insisto, no cambiemos lo que viene a ser el porcentaje de jornada, porque en el momento que cambiemos el porcentaje de jornada, pues podemos tener ya discrepancias con seguridad social. Podemos cambiar, por ejemplo, la hora de las 4 horas del lunes, poner que el martes tenga 8 horas, pero no podemos cambiar lo que viene a ser el porcentaje de jornada. Vale.
Luego, quien tenga trabajadores desmanipulados, pues, y haya puesto la situación 15 del manipulado, por ejemplo, se habilitará la opción de diario del manipulado para poder informarle las distintas horas. Bien haréis una importación de fichero que genere vuestro control de presencia para insertarlo en el programa y que vuelque a la hora el diario del manipulado, o manualmente entrando en el diario del manipulado ir insertando las distintas horas que tengan los trabajadores del manipulado. En cuanto a los trabajadores agrarios, cuando queramos un trabajador agrario, se habilitará, cuando lo hayamos marcado que cotizan por jornada, se habilitará el diario de jornada para que podamos informar en el mes en cuestión las jornadas que ha realizado el trabajador, tanto reales como previstas. Si tenemos un trabajador que está en situación de IT y le hemos grabado en el diario de asistencia una IT, en el diario de jornada nos va a aparecer junto al día de la semana en el diario de jornada una leyenda que pone entre paréntesis IT. Aquellas jornadas que aparezca a su lado IT significa que cuando la marquemos esas jornadas son consideradas previstas. Vale, eso en cuanto a los diarios. Después, a nivel de ficha de trabajador, también podemos ver distintos listados, resúmenes, como son el resumen de percepciones, de costos o contables, para que podamos tener en este caso, un control de los costes que suponen, por ejemplo, cuando yo genero la nómina del trabajador, qué suponen costes, o contablemente, para que si después tenemos que hacer exportación a contabilidad y queremos revisar antes resumen contable, antes de mandarlo a la empresa, podamos verlo. Resumen de percepciones solemos utilizarlo para hacer la comparativa o ver los datos de los modelos 111, 190, para mirar a ver si todo coincide, para ver las percepciones del trabajador. También desde la ficha del trabajador podemos emitir certificado de la renta, certificado de empresa, maternidad, paternidad. Vale. También podemos generar desde la ficha del trabajador un fichero de afiliación a sistema red. Lo podemos hacer tanto de la ficha del trabajador todas estas opciones como desde fuera. Cuando lo vamos a realizar a nivel individual, pues es recomendable hacerlo, si estamos trabajando sobre la ficha del trabajador, hacerlo desde la propia ficha, pero si es masivamente, es decir, queremos en un mismo fichero meter datos de más trabajadores, o podemos hacerlo desde fuera. En el tipo de movimiento van a aparecer todos los movimientos de afiliación posibles en cuanto a seguridad social, altas, bajas, cambio de contrato. Entonces le marcaríamos aquí qué tipo de movimiento va a tener el trabajador, le damos a siguiente, el programa nos genera un fichero de afiliación para que lo podáis enviar vía Siltra por el apartado de afiliación. Y así, en lugar de hacer, por ejemplo, una alta y una baja entrando en un sistema REI mecanizando todos los datos del trabajador, mediante el envío de fichero por Siltra, Seguridad Social al hacer el envío en una hora nos dará respuesta si todo está ok, nos da el visto bueno, y no hemos ahorrado el tener que entrar al sistema RED a mecanizar los datos. También podemos generar contratos desde la ficha del trabajador, tanto contratos en papel como contratos en fichero XML para mandarlo por la página de contrata, como para aquellos usuarios que tengan el módulo de MS Contrata, podremos hacer la comunicación de contratos online o por lotes. Aquellos que tienen el módulo de MS Contrata pueden o disponen de la opción de comunicar los contratos online. Online significa que la página, o sea, que el programa de nómina enlaza con la página de contrata y se puede hacer la comunicación de manera inmediata sin tener que entrar a la página de contrato y mecanizar datos, sino que el programa rellena o vuelca los datos en la pasarela del SEPE y de forma inmediata obtendríamos la huella o justificante del envío del contrato. Y por lotes hacemos la comunicación a contrata y en el transcurso de una hora el SEPE nos trasladará la respuesta de si todos los datos están ok y tendríamos la comunicación efectuada de los contratos. El módulo de MS Contrata es muy eficaz en cuanto a tema de inmediatez a la hora de comunicar los datos, nos ahorramos tiempo en cuanto a mecanización de datos y además cuando tenemos que hacer muchas altas masivas, o sea, contratos masivos de muchos trabajadores, en una misma comunicación podemos hacer la comunicación de un bloque de trabajadores, sin tener que ir trabajador por trabajador, sin tener que entrar a la página de contrata del SEPE, ahí mecanizando los datos. Vale. Más cosillas. Desde la misma ficha del trabajador disponemos de la opción de hacer modificaciones de contrato. Es decir, yo tengo un trabajador, por ejemplo, que ahora tiene un contrato que es a tiempo parcial y mañana va a empezar a tener un contrato a tiempo completo.
Pues desde la ficha del trabajador en la que estoy trabajando, desde proceso, modificación de contrato, tengo opción de añadir un nuevo registro o ficha. Esas fichas quedarán vinculadas, llevan una marca interna para, por ejemplo, en el caso de que tengamos que calcular luego el finiquito del trabajador, el programa tenga en cuenta que una ficha va vinculada a la otra y no lo tome como contrato independiente, para que luego cuando calculemos, por ejemplo, el tema de una indemnización y demás, pues tenga en consideración el tema de la antigüedad. Pues una vez que le hemos dado proceso de modificación de contrato, el programa nos ha abierto ficha nueva. En la ficha nueva le vamos a decir en fecha de alta cuándo van a tener, o sea, cuándo se va a hacer el cambio. Y el programa automáticamente, al haber hecho la modificación de contrato, nos cierra la ficha anterior que tenía el trabajador, donde era un contrato a tiempo parcial, nos cierra la ficha, en este caso a día 28 de septiembre. Vale. Una vez que hemos visto los datos principales de la ficha del trabajador, vamos a ver el cálculo de una nómina. Vale, pues conforme a la ficha, voy a entrar en otro trabajador, porque este como lo crea sobre la marcha, tampoco tengo tanto control sobre él. Pues prefiero ver otro trabajador. Por ejemplo, vamos a ver este trabajador. Vale, yo quiero generar la nómina de este trabajador, que es un trabajador de régimen general y a tiempo completo. Vale, pues yo entraría aquí desde proceso, emisión de nómina, le diría al programa de qué mes o qué periodo de meses quiero calcular la nómina, pues quiero calcular octubre, creo que septiembre ya la tengo calculada. Le daría siguiente, el programa me ofrece los distintos parámetros. Por ejemplo, si el trabajador fuese a tiempo parcial, nos permite adjuntar el justificante de jornada a la nómina, marcando el check este de tiempo parcial, esta de aquí. O si es régimen agrario y va por jornadas, tengo opción de adjuntar junto a la nómina el justificante de jornada. Vale, pues yo tengo distintas opciones cuando voy a generar una nómina. Previsualizarla, lo que va a hacer el programa es mostrarnos la nómina en pantalla, y en la nómina que tengamos en pantalla en este caso, si vemos que está todo ok y tenemos la opción de grabarla, o si le damos a salir y no la grabamos, pues no habrá quedado nada grabado a nivel de histórico. Disponemos de la opción imprimir, la opción exportar el documento en PDF y que lo podáis guardar donde necesitéis en vuestro equipo, y la opción de grabar directamente. Si le doy a la opción de grabar, en pantalla no podréis ver la nómina que he calculado, pero sí entrando al histórico de recibos salariales voy a poder ver las nóminas que yo tengo grabadas. Vale, pues voy a dar a grabar la nómina de octubre. Vale, ya está la nómina grabada. Desde la ficha del trabajador, desde el apartado de histórico de recibos salariales, vamos a poder ver todos los históricos que tenga un trabajador grabado, es decir, nóminas de meses anteriores, o por ejemplo, si como el programa también nos ofrece la posibilidad de calcular diferencias de convenio, vamos a poder ver las diferencias de convenio, paga extra, finiquito, cualquier proceso de emisión de recibo salarial que podamos generar. Aquí estará el histórico de todo lo que hayamos generado. Vale. Cuando yo calculo, por ejemplo, la nómina del mes de octubre, como le he dado a grabar y no a previsualizar, salvo que entre al histórico de recibos salariales, no voy a poder ver cómo ha quedado generada la nómina. Si yo veo, por ejemplo, que la nómina de octubre, después de haberla grabado en el histórico, digo, esta no es la nómina de octubre, se me ha olvidado meterle un concepto. Pues yo desde el histórico, en otras opciones, tengo la opción de borrar o recalcular. La opción recalcular la utilizamos cuando hemos efectuado algún cambio a nivel de ficha de trabajador o de efectos retributivos en función, es decir, en datos mensuales hemos cambiado importes. Una vez cambiados los importes podemos entrar al histórico, darle a recalcular y el programa lo que nos va a hacer es refrescarnos la nómina con los nuevos datos que hayamos cambiado. Del mismo modo también podemos borrarla y generar la nómina nuevamente. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que cuando hayamos grabado una nómina, si luego queremos hacer una repetición porque queremos, por ejemplo, imprimir la nómina, a ver si me deja ahora cerrar esto. Vale. Si yo ya tengo una nómina generada y yo ahora necesito hacer una repetición de nómina, no puedo darle otra vez a proceso de emisión de nómina y volver a grabar una nómina que ya tengo generada. Ya tengo que hacerlo mediante repetición de nómina. Es decir, la repetición la hacemos para emitir
nóminas que ya tenemos grabadas en el histórico, para que no trastoque aquellas nóminas que están en el histórico. Utilizaríamos la opción de repetición de nómina. Le decimos de qué mes o meses queremos la nómina y el programa nos vuelve a ofrecer la opción de imprimir, exportar, previsualizar o lo que necesitemos. Vale. Eso en cuanto a la generación de la nómina. Lo dicho, podemos generar nómina, finiquito, paga extra, hacer repetición de nómina. Las nóminas de diferencias de convenio no podemos hacerlas desde la ficha del trabajador, sino que tenemos que hacerlo desde fuera, desde explotación, proceso de nómina. Primero cálculo de diferencias de convenio y después emisión de diferencias de convenio. Ahora lo veremos. Entonces, la ficha del trabajador, yo creo que le hemos visto lo más importante. Vale. Vamos a ver, me salgo un momentito de aquí y vamos a ver cómo se puede generar una nómina de diferencias de convenio. Rápidamente explico cómo podemos hacer las nóminas de atraso de convenio. Imaginemos que ha salido una actualización de tablas salariales y a mí me dice el convenio que con carácter retroactivo, con carácter retroactivo, las nóminas que yo tenía calculadas de enero hasta el mes de mayo, hay que hacer diferencias de convenio. Pues yo tendría que entrar al convenio, cambiarle los datos a las tablas salariales. Después, si queremos masivamente cambiar los datos de los trabajadores para que nos vuelquen las nuevas tablas salariales, si no queremos hacerlo a nivel ficha de trabajador y queremos hacerlo masivamente, desde generales, trabajadores, actualización según convenio, vamos a poder refrescar los datos de los trabajadores de datos mensuales para que cojan las nuevas tablas salariales que hemos cambiado en el convenio. Una vez que hemos actualizado el convenio y hemos actualizado los datos mensuales del trabajador, si las diferencias de convenio son de este mismo año, el mismo ejercicio 2023, no tendremos que cambiar la fecha de trabajo del programa. Nos mantendremos en el 2023 para calcular las diferencias de convenio. Pero si por el contrario las nóminas de diferencias de convenio van a afectar a años anteriores, por ejemplo 2022, tendremos que cambiarnos la fecha de trabajo del programa al 2022 para poder calcular las nóminas de diferencias de convenio. Porque en el programa cada ejercicio, cada año, tiene su histórico correspondiente. Y si yo quiero hacer diferencias de convenio del año 2022, tendré que cambiar la fecha del programa de trabajo del programa. Vale. Una vez que ya haya actualizado los datos de los trabajadores en cuanto a las nuevas tablas salariales, desde explotación, proceso de nómina, primero le daremos a calcular diferencias de convenio. Esto lo que nos hace es sacar una nómina provisional por los importes íntegros que le hubiese correspondido percibir al trabajador. Tenemos opción de hacer primeras diferencias, segundas diferencias y terceras diferencias. Matizo aquí porque muchas veces induce al error ver primeras, segundas y terceras diferencias. ¿Qué quiere decir esto? Si yo anteriormente del mes de enero a mayo no he calculado nunca diferencias de convenio, cuando yo vaya a calcular ese periodo serán primeras diferencias. Pero si yo ya de enero a mayo había calculado diferencias de convenio y otra vez el convenio para estos mismos meses, ojo, mismo periodo, enero a mayo, vuelven a cambiar las tablas salariales y tengo que volver a hacer diferencias de convenio, esa vez ya serán segundas diferencias. Vale. Pero si yo tengo revisión de tablas salariales de enero a mayo, son primeras diferencias, y si luego en el mismo año hay revisión salarial de junio en adelante, siguen siendo primeras diferencias, porque no está englobando el mismo periodo. Vale, pues primero haríamos cálculo de diferencias de convenio, que lo que calcula es la nómina provisional, cómo hubiese tenido que estar la nómina calculada con los nuevos importes. Y a continuación haríamos la emisión de diferencias de convenio. Esto lo que nos haría sería hacer una comparativa entre la nómina provisional que hemos calculado en el paso anterior y lo que calculamos en su día que tenemos en el histórico. Como tal, esta sería la nómina de diferencias de convenio, en la que aparecería la diferencia en tanto a cotización como en retribución. Sería la nómina que le entregaríamos, para que nos entendamos, al trabajador, en el que aparecería la diferencia que hay pendiente de cotizar frente a la diferencia en retribución. Vale. Y lo mismo, pues primera, segunda o tercera diferencia en función de si son las primeras,
y si ese periodo en ese periodo anteriormente ha habido diferencias o no. Vale. Tenemos opción cuando tenemos trabajadores que tienen las pagas extras que las cobran en fecha, es decir, que no las llevan prorrateadas en nómina. Desde el bloque de explotación podremos generar masivamente, si es que no lo queremos hacer a nivel individual de ficha de trabajador, desde proceso de nómina, emisión de paga extra, dándole aquí y diciéndole cuál es la fecha de pago que establece el convenio. Vamos a ponerle marzo, por ejemplo. Si yo le doy aquí a añadir trabajadores y añado esta empresa o todas las empresas, porque el programa siempre nos va a permitir, tanto para calcular las nóminas, para emitir los contratos, para sacar ficheros de afiliación y distintos procesos, siempre nos permite la forma masiva. Igual que a nivel de ficha de trabajador podemos hacer el proceso a nivel individual del trabajador con el que estemos trabajando, siempre nos brinda el programa la forma masiva de poder emitir documentos. Entonces marcaría aquí de empresa 401, que es la mía, le daría intro y me aparecen todos los trabajadores. El hecho de que a mí me aparezcan aquí para emitir las pagas extras todos los trabajadores no significa que a un trabajador que tenga en su ficha puestas que las pagas extras las cobra mes a mes la ficha del trabajador. Por mucho que me aparezca a mí el trabajador aquí que cobra las pagas extras mes a mes en la nómina, aunque a mí me aparezca aquí, cuando yo le dé a siguiente, el programa única y exclusivamente me va a generar documentos de paga extra de aquellos trabajadores que tengan sus pagas extras que las cobren en fecha. Es decir, yo no voy a tener que entretenerme ahora, una vez que yo tengo configurada la ficha del trabajador, en decirle quién las cobra en fecha y quién no. El programa ya va a buscar quién tiene derecho a percibir la paga extra como un recibo adicional de paga extra, excluyendo a aquellos trabajadores que ya mes a mes en su nómina van percibiendo la paga extra. Me da la misma opción que con las nóminas de previsualizar, imprimir, exportar o grabar para que ya pues, hagamos con las pagas extras lo que vayamos necesitando en el momento. También desde el campo de explotación tenemos la opción de generar el modelo 111 y el 190. Tenemos opción de generar el modelo 111 de manera mensual o trimestral. Cuando configuramos el otro día la empresa, vimos que la empresa de nómina en datos de laboral, le estábamos diciendo a la empresa si por el volumen que tenía la empresa tenía una periodicidad del modelo 111 mensual o trimestral. Vale, pues entonces el programa nos ofrece la opción de generar el modelo 111 y 190 desde el programa de nómina, así como el modelo 216 y el 296 de los no residentes. Vale. En este caso, desde explotación impreso, modelo 111, el programa nos ofrece la opción de generar el modelo 111. A ver si termina de cargar y vemos la configuración, ¿vale? Me pregunta qué periodicidad va a tener la empresa, pues yo le marcaré si es mensual o es trimestral. Ojo, puede ser que no hayáis configurado en la empresa, si os haya pasado a ponerle si es mensual o es trimestral y que el programa, cuando vayamos a generar 111, no me genere nada, porque si no está informado en la empresa, pues no le falta información. Entonces, importante, la empresa decide si es mensual o trimestral, con independencia de que aquí, en la emisión del 111, le digamos que es mensual o trimestral. Nos dice qué trimestre es el que queremos generar, en caso de que lo cojamos trimestral, o si es mensual, en qué mes queremos hacerlo. Vale, pues disponemos de dos opciones, de la opción telemática y el impreso en blanco. La opción de impreso en blanco sería lo que viene a ser el borrador y la opción de presentación telemática. Vale. Tenemos opción a la hora de marcar la empresa, bien marcar el CIF de la empresa. Si lo que hago es marcar el CIF de la empresa, si tengo distintas empresas con el mismo CIF, voy a tener opción de presentar el modelo 111 agrupando todas aquellas empresas que encuentre el programa para el mismo CIF. O si no quiero hacerlo por CIF, también puedo hacerlo buscando la empresa. Vale, vamos a ver. Vale, pues me aparece aquí la empresa. Le daría aquí a marcar, le daría a volver y a generar. Entonces el programa, ¿se ha cambiado la resolución esta otra vez o qué?
Vale. Entonces el programa me muestra en pantalla el modelo 111 en este caso y tengo la opción de hacer la presentación de modo telemática o de modo directa. La opción presentación directa lo que me ofrece a nivel de programa es poder hacer la comunicación inmediata, es decir, el programa me brinda la opción de indicarle con qué certificado quiero hacer la presentación del modelo 111, cogería el certificado y podría hacer la comunicación en ese caso a Hacienda. En la opción telemática, el programa nos dice el directorio donde ha generado en este caso el modelo y enlaza con la página de Hacienda. Eso en cuanto a la generación del modelo 111. Y en pantalla siempre nos va a aparecer, antes de que hagamos ningún envío o utilicemos la opción de importar, tenemos la opción de importar porque hay veces que una empresa, por ejemplo, otra empresa os lleva a vosotros, en este caso, el tema del modelo, o sea, de los datos a presentar en el modelo 111 y después, por ejemplo, cuando tengáis que presentar el modelo 111, os remiten un fichero para que podamos, a través de la opción importar, fusionar datos en cuanto a lo que vosotros tenéis aquí frente a la información que os remite la otra empresa, mediante la opción importar. Podéis ver los datos aquí en pantalla del modelo. Vale, cierro aquí un momentillo. Vale, entonces, eso en cuanto a la presentación del modelo 111. Iríamos haciendo la presentación, pues mes a mes. Luego, en cuanto a la generación del modelo 190, me gustaría recalcar lo siguiente. Tenemos opción de hacer la presentación del cuarto trimestre del modelo 111, es decir, generarlo mes a mes, incluso el cuarto trimestre generarlo como un cuarto trimestre, o tenemos la opción de hacer la regularización del cuarto trimestre de 111 para la presentación del 190. ¿Qué quiere decir esto? Si en el programa de nóminas, por lo que quiera que sea, alguna nómina se ha visto modificada después de haber hecho la presentación de los 3 primeros trimestres del 111, para que a la hora de presentar 190 no tengamos descuadres, es decir, frente a lo que presentamos en su día en los distintos trimestres y podamos cuadrar el 190, el programa nos brinda la opción de poder presentar el cuarto trimestre mediante regularización para hacer la presentación del 190. En lugar de hacer el cuarto trimestre desde aquí, desde explotación, impreso 111, lo haríamos desde la opción de informe, resumen, desde informe, resumen, le daríamos a modelo, vale, entonces, informe, desde informe, resumen del modelo 111, tenemos la opción de regularizar el IRPF, presentar el cuarto trimestre mediante regularización. Vale, pues le diríamos de qué empresa queremos hacerlo. Nos aparecería en pantalla el resumen del modelo 190, donde nos diría para cada uno de los trimestres qué importa el que hemos satisfecho, ¿vale? Nos diría también, en este caso, la diferencia, o sea, lo que tendríamos hasta el tercer trimestre y lo que quedaría para presentar en el cuarto trimestre, y si le damos a cerrar, nos pregunta el programa si queremos, en este caso, regularizar el cuarto trimestre del 111. Si le digo que sí, tenemos la opción de regularizar el 111 para el cuarto trimestre. Haciéndolo de esta manera, desde resumen del 111, vamos a evitar tener discrepancia a la hora de presentar el 190
si es que hemos tenido que hacer algún cambio a nivel de nómina, o bien presentamos un importe en el 111 distinto a lo que tenemos ahora, y podemos utilizar la opción de regularizar para evitar esas discrepancias, siempre y cuando se haga desde la opción de resumen del modelo 111, porque si lo hacemos desde el impreso del 111 presentando el cuarto trimestre del 111, ya no tenemos opción de, por así decir, regularizar el importe para hacer cuadrar el 190. Entonces siempre desde aquí recomendamos, cuando llegamos al último momento culmen, hacer el 111, el cuarto trimestre, mediante regularización, para evitar siempre tener discrepancias o diferencias. Entonces, lo dicho, tenemos manera, desde el programa de nóminas, tenemos opción de generar modelos 111 y 190. Tenemos la opción de hacer la presentación telemática o hacer presentación directa, seleccionando directamente el certificado y dejando hecha la comunicación en Hacienda. El cuarto trimestre del 111 es más que recomendable hacerlo desde la opción de informe resumen del modelo 111 para hacer la regularización y no tener diferencias después a la hora de presentar el 190. Vale. Entonces, continuamos desde el módulo de explotación, donde hemos visto cómo podemos generar nómina, paga extra, finiquito, las diferencias de convenio que también la hemos visto. Tenemos también la opción de hacer salario de tramitación y podemos hacerlo de forma individual o masivamente, es decir, hacer las nóminas de todas las empresas o de una empresa en cuestión o de un solo trabajador. Hemos visto la opción de generar el modelo 111, tanto telemática como presentación directa. También podemos hacer 216 y 296 de los no residentes. Desde explotación podemos generar certificados, es decir, todo lo que estamos viendo aquí desde fuera, disponemos de la opción de hacerlo desde la ficha del trabajador, salvo, por ejemplo, la presentación de los modelos 111 y 190, ni las diferencias de convenio. No podemos hacerlas desde la ficha del trabajador, pero el resto de procesos sí, podemos hacerlo desde la ficha del trabajador o desde aquí fuera, desde la pantalla principal de nómina. Desde explotación certificados tenemos la opción de generar certificado de empresa general, que es el certificado de empresa cuando el trabajador baja la empresa, para mandarlo al SEPE. Si entramos aquí desde certificado de empresa general, el certificado de empresa que generamos es el certificado de empresa en papel. Y si entramos desde certifica, tenemos la opción de generar fichero XML para mandarlo por la página de certifica del SEPE, o quien disponga del módulo de MS Contrata podrá hacer la comunicación de los certificados de empresa vía lotes o vía online. Es decir, ahorramos en temas de inmediatez a la hora de hacer la comunicación de los certificados. Vale, pues desde certificado de empresa generaremos el certificado de empresa de la baja de un trabajador en la empresa. Desde esta opción, como decía, sería el certificado opción papel. Voy a ponerle aquí 1 de septiembre del 20. A ver si esto escribe. Septiembre del 2023 hasta, por ejemplo, 30 de septiembre del 2023. Vale. Le daría aquí añadir trabajadores, seleccionaría mi empresa, le doy a intro varias veces y entonces me aparecen los trabajadores que yo tengo con fecha de baja en la empresa. Pues si yo quiero generar únicamente el certificado de empresa del trabajador baja empresa, lo marcaría, le daría siguiente, y esto lo que me va a generar es certificado de empresa, opción papel. Vale, pues yo le voy a dar la opción de previsualizar. Le digo siguiente, le digo que sí. Me aparecen las bases de cotización del trabajador para que las pueda ver. Le doy o a salir o a intro y me genera el certificado de empresa en papel. Tengo la opción de guardar en el equipo en PDF este documento o imprimirlo. Vale. Eso en cuanto a la generación de certificado de empresa general en papel. Vale. También desde certificados podemos generar certificado de la renta de los trabajadores o el certificado de la renta de profesionales. Ya visto esto, hemos visto antes todos los distintos diarios que ofrece el programa de nómina y no he comentado el diario en este caso,
de los profesionales. En este caso, en el diario de los profesionales, en este caso, meteríamos los datos, la factura que nos emiten los profesionales para tenerlo en cuenta cuando generemos los modelos 111 y 190, para que aparezcan esas facturas de los profesionales. Entonces, podemos generar certificados de profesionales, podemos generar también contratos, emisión de contratos en papel con los modelos formularios oficiales que tiene en este caso el SEPE. Podemos generar también llamamiento a la actividad. Los contratos y los llamamientos, al igual que ocurre con los certificados de empresa, que podemos generarlos vía fichero, podemos generarlos también, quien tenga el módulo de MS Contrata puede generarlos vía por lotes o la manera online. Desde contrato, a ver, explotación, contrato. Si entramos en contrato, emisión de contrato, le damos aquí añadir trabajadores y marcamos la empresa. Y el siguiente, pues me aparecen todos los trabajadores porque no he filtrado por fechas, pero si filtro por fechas me van a aparecer únicamente aquellos que tengan esa fecha. Pues yo voy a marcar, por ejemplo, este trabajador. Si le doy a siguiente nuevamente, aparece esta pantalla de configuración. Desde esta pantalla de explotación contrato, yo tengo opción de decirle si quiero el contrato en papel, que sería el formulario, en este caso oficial, del contrato en papel para poder entregárselo al trabajador que lo firme, o tengo la opción internet. Si utilizo la opción internet, para aquellos que no tengáis el módulo de MS Contrata, tenéis la opción de generar el contrato vía fichero XML y una vez que el programa genera el fichero XML, entrando en la página en este caso, de contrata del SEPE, enviando el fichero quedaría hecha la comunicación del contrato del trabajador. Para aquellos que sí que tengáis el módulo de MS Contrata, disponéis de la opción por lotes. En este caso se haría la comunicación de los datos del contrato de los trabajadores y en el transcurso de una hora el SEPE nos daría feedback y nos diría si ha quedado comunicado, si hay algún error, ocurre algo. Si utilizamos la opción online, de forma inmediata obtendríamos el justificante o la huella de los contratos. Es decir, la página de MS Nómina enlaza directamente con la pasarela de contrata del SEPE. Vale, eso en cuanto a la comunicación de los contratos. Con los certificados, pues ocurre exactamente igual. Si entro desde explotación, certificado de empresa, dispongo de la opción de generar certificados de empresa vía papel o vía internet, y vía internet tengo de varias opciones. Fichero XML para quien no tenga MS Contrata contratado, o vía por lotes o vía online. Vale, desde el módulo de explotación, además de generar nómina, impresos 111, 190, certificados tanto de maternidad, paternidad, certificado de empresa general, de la renta y la generación de contrato y llamamiento a la actividad, en sistema red, en este campo de sistema red, en afiliación red, tenemos opción de generar ficheros de afiliación de trabajadores, tal como hemos visto antes a nivel de ficha de trabajador, en el que el programa nos va a permitir qué tipo de movimiento de afiliación queremos hacer del trabajador o de todos los trabajadores de la empresa que hayan sido, por ejemplo, altas en un mismo momento, para que lo recoja el programa en un único fichero y hacer la comunicación vía Siltra. Vale. También desde explotación sistema red, en comunicación INS, tenemos la opción de comunicar partes de IT, en este caso de nacimiento de hijo o cuidado de menor, así como hacer la comunicación de los datos económicos para la IT. Como sabéis, el tema de las comunicaciones de la IT pues ha sufrido cambios, ya no se entrega, en este caso ya no recibe la empresa en este caso la baja del trabajador, sino que se hace mediante comunicación ficheros FIE. Entonces, los autorizados principales, en este caso autorizados red principales de seguridad social, van a recibir mediante ficheros FIE la información o los datos relevantes de aquellos trabajadores que estén de baja médica para que puedan darle traslado en su software de nómina.
Pues en este caso, desde que cambió la normativa en el programa de nómina, se instauró un módulo de lectura de ficheros FIE para que una vez que el usuario pues, haya recibido los ficheros vía Sintra, en el programa de nómina, desde comunicación y ficheros FIE o bien desde el acceso directo que se ha generado de ficheros FIE, pueda hacer lectura de los ficheros FIE, ver si tiene algún trabajador que está en IT y qué contingencia de IT o si es recaída y demás, para que podáis mecanizar esos datos de la IT en el diario de asistencia del trabajador y así evitar tener después discrepancia o diferencia a la hora de generar los seguros sociales. Es decir, como no había pocas cosas, hay que hacer recepcionar los ficheros FIE y de vez en cuando no, realmente todos los días, pero es verdad que hay veces que no se hace a diario. Ver si hay ficheros FIE pendientes para hacer la lectura de esos ficheros y tener constancia y conocimiento y grabar en el programa la IT de los trabajadores, para que después cuando calculemos la nómina y enviemos los seguros sociales no tengamos discrepancia. Entonces, desde comunicación de partes de IT, podemos generar el fichero de comunicación de datos económicos, porque como sabéis ya, si tenéis por ejemplo un trabajador en IT en enfermedad común, no es la empresa la que comunica la IT en este caso al organismo, sino que lo que hacéis es hacer la comunicación de los datos económicos. El programa os genera un ficherito de comunicación de datos económicos para que vía Sintra podáis hacer la comunicación y el INS pues tenga constancia. Entonces, desde explotación sistema red, lo dicho, desde afiliación red podemos generar ficheros de afiliación para mandar por Sintra, desde comunicación INS podemos generar o hacer la comunicación, generar el fichero de los datos económicos de la IT y desde ficheros INS FIE podemos leer y recepcionar los ficheros FIE que el autorizado haya recibido vía Sintra para ver las peculiaridades o los trabajadores que estén en IT. Después también, desde sistema red, generaremos los ficheros CRA en este caso, la comunicación de conceptos retributivos, que como sabéis, a la vez que todos los meses hacéis o generáis los seguros sociales, pues también tenemos que enviar los conceptos retributivos, los CRA. Normalmente, y recomiendo para evitar diferencias o discrepancias, es que hasta que los seguros sociales no estén cerrados o tengamos evidencia de que esos son los seguros sociales que vamos a mandar, no mandemos los ficheros CRA, porque hay veces que mandamos los CRA antes de haber cerrado el seguro social y por H o por B, o porque los datos del programa no hayan coincidido con los que tiene seguridad social, hayáis tenido que volver a enviar después los CRA porque hayan tenido que ser modificadas las nóminas de los trabajadores para poder mandar lo que Seguridad Social estaba pidiendo en los seguros sociales. Entonces, esto ya un poco cada uno como quiera hacerlo desde luego, pero como recomendación sería que hasta que los seguros sociales no estén bien confirmados o estén ya para confirmarlo y tengamos constancia de que no vamos a hacer cambios, no mandemos los CRA. Vale. Después tendríamos, como había dicho antes, podemos generar, en este caso, partes de accidente con baja o sin baja. El programa generará un ficherillo para que podáis hacer el envío vía programa Delta, para que no tengáis que estar en Delta mecanizando todos los datos de forma manual y que muchas veces en tiempo se va y después de haber metido todos los datos se hayan perdido. Entonces el programa ofrece la opción de generar el fichero Delta de parte de accidente con baja o sin baja para que ese ficherillo lo cojáis y lo mandéis vía Delta. Vale, de los certificados ya hemos hablado, que podemos generarlo vía certificado de empresa general, podemos generarlo vía papel, podemos hacer la comunicación por fichero a través de Certifica, o sea, el programa genera el fichero y lo mandáis de Certifica, o quien tenga MS Contrata tiene la opción de hacer la comunicación por lotes o online. Vale. Luego también tenemos ya el módulo de sistema de liquidación directa. Los seguros sociales. Podemos entrar desde aquí, desde explotación sistema de liquidación directa, control de comunicaciones, o directamente desde aquí, sistema de liquidación directa, entraríamos al módulo de los seguros sociales. Pues vamos a ver módulos de seguros sociales, que esto es el pan de cada día y lo que más quebraderos de cabeza nos pueda ocasionar. Voy a intentar dar, como no tengo ficheros reales y demás, pues lo que sí voy a hablar de los distintos pasos para generar los seguros sociales
y posibles o frecuentes errores por los que os podéis encontrar y de qué manera podéis solventar dichos errores o por lo menos minimizar los errores. Vale. Lo que sí que os pediría, porque sé que los seguros sociales, pues hasta que no estáis familiarizados con las bases de cotización o con los errores más frecuentes, pues llamáis, solicitáis ayuda, que aquí estamos para ayudaros en todo y más, pero sí que es de mucha ayuda que antes de que nos llaméis, si veis que tenéis un trabajador con error en sistema red, por favor, dejad emitido el PDF del IDC del trabajador, informe de datos de cotización, trabajador cuenta ajena, porque el IDC es la prueba del algodón. Es decir, en el IDC, si un trabajador tiene una IT y seguridad social la tiene registrada, tanto como si no aparece en el IDC, como la información que nos va a pedir seguridad social de los trabajadores es lo que tenga anotado en su IDC, es el único, es decir, es el sitio donde nosotros consultaríamos esa información para poder ayudaros a corregir el seguro social. Entonces, si previamente habéis podido consultar el informe, el IDC, para ver qué peculiaridad o situación tiene el trabajador que pueda ser anómala en un mes en cuestión, pues por favor, revisad los IDC de los trabajadores porque la información viene ahí. Por mucho uso que tengamos nosotros o habilidad para poder generar los seguros sociales, no olvidéis que si no vemos el IDC, muchas veces no vamos a poder saber de dónde viene el error. Entonces, si previamente tenéis el IDC sacado, mucho mejor. Vale. Vamos a hablar ahora del envío de los seguros sociales. Como sabéis, los seguros sociales los enviamos a mes vencido. Es decir, ahora, por ejemplo, que estamos en el mes de septiembre, los seguros sociales que remitiríamos a Seguridad Social son los del mes de agosto, a mes vencido. El programa, a la hora de mandar los ficheros de seguros sociales, nos permite distintas opciones. En cuanto a los pasos iniciales, tenemos opción de solicitar trabajadores y tramos a Seguridad Social. Con esto lo que estamos haciendo, que muchas veces confundimos y decimos, es que ya he pedido trabajador y tramo y luego he hecho cambios en las nóminas, ¿tengo que pedir trabajador y tramo otra vez? No. Cuando pedimos trabajador y tramo a Seguridad Social, lo que nosotros estamos diciendo es, oye, Seguridad Social, para el mes de agosto del 2023, para el código de cuenta X, ¿qué información tienes de trabajador y tramo? Es decir, ¿a qué trabajadores tiene y qué movimientos tiene? Nosotros, cuando pedimos trabajador y tramo, solicitar trabajador y tramo, no estamos haciendo otra cosa que pedir información a Seguridad Social. Vale. En este caso, nosotros aconsejamos pedir trabajador y tramo de los seguros sociales a Seguridad Social, más que nada porque de esta manera evitamos o intentamos minimizar la incidencia en cuanto a la consolidación del seguro social, porque al poder recepcionar la información que tiene Seguridad Social y poder cotejarla con la información que tenemos en el programa, es como hacer encajar las piezas de un puzzle. Podemos ver qué tenemos nosotros y qué tienen ellos, qué encaja y qué no encaja. Pero el programa ofrece también la opción de no solicitar trabajadores y tramos y directamente que desde el programa generamos el fichero de comunicación de base de los seguros sociales. De esta forma, nosotros no estaremos solicitando nada a Seguridad Social, sino que por primera vez nosotros, desde el programa de nómina, vamos a generar un fichero en el que vamos a remitir información a Seguridad Social. Entonces, normalmente para usuarios que acaban de empezar o cuando tienes tiempo para poder enviar los seguros sociales porque está en los primeros días del mes, pues recomendamos que no hagáis la comunicación de base directamente del seguro social, sino que sigáis todos los pasos. Cierto que hay veces que por tiempo, por lo que quiera que sea, vais un poco más apurados, que directamente os decimos, oye, comunica bases de cotización. Que si hubiese algún error, ya Seguridad Social en la respuesta de trabajador y tramos nos diría qué error hay y ya veríamos cómo subsanar ese posible error. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Voy a buscar aquí la empresa.
Vale, esta sería mi empresa, ¿no? Pues vamos a ver cómo podemos generar el seguro social. Desde aquí, desde el asistente, tenemos, en primer lugar, el primer paso sería inicio de liquidación. En el inicio de liquidación tenemos dos opciones. Solicitar trabajador y tramo a seguridad social. Si le damos a pedir solicitar trabajador y tramo a seguridad social, el programa nos genera un ficherito de trabajador y tramo. Ese fichero lo mandaríamos vía Sintra y cuando nos den respuesta sincronizaríamos en el programa de nómina y de esta manera podemos ver qué trabajadores tienen alta seguridad social en un mes en cuestión en un código de cuenta de cotización. Como digo, este paso es opcional, no es obligatorio, no hay por qué pedir trabajadores y tramos, pero solemos recomendarlo porque es una forma de minimizar errores, por lo menos hasta que estemos familiarizados con todos los términos de los seguros sociales o con lo más amplio. Vale, tenemos opción también de iniciar liquidación, hacer directamente la comunicación de base de los seguros sociales. De esta manera nos estaríamos ahorrando el paso de generar el fichero de solicitud de trabajadores y tramos y lo que haría el programa es generar un fichero en el que nosotros estaríamos remitiendo a la seguridad social las bases, los trabajadores, los tramos que tenemos nosotros en el programa, así como las bases de cotización que tienen estos trabajadores. Entonces el programa, si no queremos pedir trabajadores y tramos, pues le daríamos inicio de liquidación, comunicación de bases. En el tipo de liquidación, por defecto el programa ofrece la opción de liquidación L00, pero en el desplegable, si el tipo de liquidación no es una L00, que en este caso para la L00 sí permite que comuniquemos bases directamente, pero por ejemplo para la L13 no podemos hacer la comunicación de base directamente, pero si empezamos el seguro social desde el principio, en el desplegable nos va a decir qué tipo de liquidación queremos generar. Como ahora estamos generando una L00 y queremos comunicar bases, pues lo dejo como está por defecto. Le di a añadir empresa, o bien puedo generar los seguros sociales masivamente de todas las empresas o empresa por empresa. Puedo seleccionar el tipo de patronal por si no quiero generar los seguros sociales de todos los patronales y quiero hacer de uno en cuestión y decirle el autorizado. Vale, pues yo quiero generar únicamente de régimen general. Le doy a siguiente, siguiente. Y el programa me va a generar un fichero de base con una referencia. El fichero que me ha generado es este, es decir, está en este directorio, en C de Sirtra, y la referencia es esta, termina en 194 el fichero, para que cuando entréis en Sirtra podáis localizar ese fichero, cuando vayáis a hacer procesar la comunicación de los seguros sociales, buscáis el fichero, y en el programa de nómina, a mí me aparece así con el aspa roja, o aparecerá con el aspa roja si no habéis solicitado trabajadores y tramos. ¿Por qué aparece el aspa roja? Que no tenéis que asustaros realmente, pues el aspa roja aparece porque como la consolidación del seguro social, que es el cálculo del seguro social, lo que hace el programa es cotejar los trabajadores y tramos que Seguridad Social remite a la empresa frente a lo que tenemos calculado en los históricos de nómina, como nos hemos saltado el paso de pedirle información a Seguridad Social, el programa no tiene con qué cotejar la información. Directamente me ha generado un fichero de bases por lo que nosotros tenemos aquí, pero no puede cotejar información porque no hemos saltado el paso de pedirle trabajador y tramo a Seguridad Social. Que aparezca en rojo el tramo de la consolidación no significa que esté erróneo. En este caso es que como no hemos podido cotejar la información, aparece así. Pero igualmente el programa nos ha ofrecido la forma, es decir, nos ha generado el fichero de base para que podamos mandarlo por Sintra. Si le damos aquí a detalle, podemos ver qué trabajadores son los que estamos mandando, así como sus tramos y sus códigos de base. Ha sido una manera amplia, tal como estamos viendo, por ejemplo, a este primer trabajador, lo que estamos haciendo es decirle a Seguridad Social que del día 1 al 31 de agosto vamos a comunicar 2.238,50 euros y la modalidad de salario. Las bases 500 y 601 corresponden a un periodo en alta, es decir, le estamos diciendo a Seguridad Social en este caso que este trabajador está en una situación de alta, que no tiene IT, no tiene ERTE, no tiene paternidad, maternidad, no tiene ninguna incidencia, por así decir, está todo en alta.
Cuando entramos aquí en detalle, si hemos pedido trabajador y tramo seguridad social, en este valor donde pone FGA, seguridad social, si hemos pedido trabajador y tramo, cargará aquí cerillo, cero. No significa que seguridad social no me esté pidiendo nada, sino que lo que me está diciendo es, si yo tengo puesto aquí cero, en FGA, en las distintas bases de cotización, seguridad social lo que me está diciendo es que me pide bases de cotización 500 y 601 de todo el mes. Y en el campo valor lo rellena el programa a partir de las nóminas, de las bases que aparecen en las nóminas que tenemos calculadas. Es decir, el campo valor lo cargamos nosotros con los datos de las nóminas. Y FGA, si hubiésemos pedido trabajador y tramo seguridad social, aparecería con cero aquí, que lo que significa que nos está pidiendo cierta información. Si por un casual en FGA yo tuviese cerillo solamente en la base 500, 601 y aquí no, esto lo que me quiere decir o me viene a indicar es que seguridad social para este trabajador no quiera modalidad de salario M que estamos cargando en el programa. Es decir, la información de trabajadores y tramos que pedimos a seguridad social nos va a ayudar mucho a interpretar qué información quiere seguridad social y qué no quiere. Porque si no pedimos información de trabajador y tramos, hasta que no recibamos la respuesta de la comunicación de base, no vamos a poder hacer interpretación de los errores. Sin embargo, si hemos pedido información de trabajadores y tramos, cuando sincronicemos en el programa, vamos a poder ver qué pide seguridad social y qué tenemos nosotros. Así, antes de hacer la comunicación de las bases y de sacar información del programa hacia afuera, hacia seguridad social, vamos a poder, vamos a anticiparnos y vamos a poder arreglar algún posible error antes de hacer la comunicación de base a seguridad social. Eso en cuanto al tema de ver los detalles de lo que recogen los seguros sociales. Las bases, por ejemplo, de IT, si un trabajador tuviese IT, normalmente las bases que enviamos son, en este caso, las 500 603, que son de un periodo de IT como un pago delegado, o la base 509 y 603. La base 509 nos puede indicar varias cosas. Nos puede indicar que un trabajador no tenga periodo de carencia, porque no haya cotizado, no tenga el periodo mínimo de cotización, entonces Seguridad Social nos esté pidiendo una base 509, o bien porque el trabajador tiene una situación de pago directo, por ejemplo, que el trabajador lleve en situación de IT un año y haya pasado ya en situación de pago directo. Pudiesen ser posibles causas por las que Seguridad Social nos pida de un trabajador que esté en IT una base de un pago directo, 509, en lugar de un pago delegado. Vale. Entonces, esto hemos dicho que si queremos hacer comunicación de base directamente, tenemos la opción, pero que siempre recomendamos seguir todos los pasos, paso por paso. Por ejemplo, inicio de liquidación, pedir trabajador y tramo, el programa nos genera un fichero de trabajador y tramo, se quedaría el reloj de arena en el primer paso, mandamos ese fichero por Sintra, cuando no hayan respondido en Sintra, volveríamos a entrar aquí a control de comunicaciones, a los seguros sociales, le daríamos a sincronizar. Y entonces lo que nos va a hacer el programa es leer esos ficheros de seguridad social para poder volcar la información aquí en el programa de nómina y poder avanzar por los distintos pasos de los seguros sociales. Entonces, continuaríamos. Si habéis pedido trabajador y tramo y al sincronizar el TIC aparece en verde, el siguiente paso sería desde el asistente consolidación de tramo. Voy a hacer hincapié en la consolidación del tramo. Si nosotros hemos pedido trabajadores y tramos y tenemos la respuesta con el check en verde, el siguiente paso sería consolidar tramos. ¿Qué es la consolidación de tramos? La consolidación de tramos es el cálculo del seguro social. Es aquí donde vamos a cotejar la información que tenemos en las nóminas, la base de cotización, frente a la información que hemos pedido a Seguridad Social. Cuando consolidamos es el momento en el que le estamos diciendo al programa vamos a intentar encajar las piezas del puzzle. Vamos a ver lo que nos manda Seguridad Social frente a lo que tenemos nosotros. Si todo está ok, es decir, si cuando consolidemos, que es el cálculo del seguro social, todo está ok, el programa nos va a decir si queremos comunicar bases. Y directamente se nos va a poner el reloj de arena, si le decimos que sí, en la tercera columna de comunicación de base. Si por el contrario, cuando intentamos encajar las piezas del puzzle hay algo que no encaja, aparecerá directamente el aspa roja en la consolidación y ya tendríamos que entrar aquí a detalle para ver
qué es lo que no está encajando, qué es lo que no quiere Seguridad Social que le estemos mandando desde el programa de nómina. Es en ese momento cuando vemos que hay error en la consolidación, cuando debéis entrar a Sistema Red, sacar un IDC del trabajador para ver, por ejemplo, entre las posibles causas de error que os pudiese dar, si es que vosotros tenéis un trabajador que está en alta y Seguridad Social tiene una IT y no lo habéis contemplado, o si bien, habiéndole grabado una IT al trabajador en el programa de nómina, las fechas que tiene Seguridad Social no coinciden con las del programa, o bien que Seguridad Social tenga un trabajador con una bonificación en su IDC, no la hayáis grabado en el programa. Pudiesen ser posibles causas de discrepancia en los seguros sociales en los tramos. Entonces, llegado el momento, si tenéis error en la consolidación de tramos, ir a Sistema Red a sacar un IDC. Con independencia de que nos llaméis para que podamos ver el error y echar una mano, este informe vamos a tener que consultarlo. Entonces, siempre, si podéis tenerlo previamente para que cuando nos conectemos con vosotros dispongáis de esa información y podamos hacer la interpretación conjunta, es necesario ese informe. Vale, pongamos por caso que a la hora de consolidar estuviese todo ok, me genera el programa el fichero de comunicación de base. Pues ese fichero lo mando por el Siltra. Siltra, cuando tenga la respuesta, mandará la respuesta, y una vez que tengamos la respuesta en Siltra, vuelta otra vez de nuevo. Entramos aquí en el programa de nómina, sistema de liquidación directa, nos ponemos en este caso en el mes en cuestión, le damos a sincronizar, y si todo está ok, me aparecerá aquí el check en verde en la comunicación de base. Voy a forzar un momento el seguro social a ponerlo como que está en este caso el seguro con la comunicación de base ok, para poder mostrar el siguiente paso, porque como no tengo datos reales, es pendiente de solicitar la confirmación. Como no tengo ficheros reales, pues tengo que estar modificando manualmente la liquidación. Entonces, si todo está ok, cuando habéis mandado el fichero de base y lo ha recibido Seguridad Social, aparecerá así, los 3 tics verdes. Y ya solamente nos quedaría solicitar el fichero de confirmación, es decir, solicitar la confirmación. El programa nos genera un fichero, nuevamente lo mandaremos por Siltra. Cuando Siltra nos dé respuesta, sincronizamos aquí, y si el seguro social queda confirmado, aparecerán todos los checks verdes aquí. El programa siempre nos va a advertir o nos va a decir que, con independencia de que el seguro social esté confirmado, por favor, que no revisen, que no olviden revisar la liquidación para ver que todo esté correcto. Siempre es más que recomendable mirar que los seguros sociales que hemos enviado se correspondan con lo que tenga Seguridad Social, o si hubiese algún trabajador que, por lo que quiera que sea, porque por ejemplo no hayáis calculado una nómina, pues a lo mejor habéis dejado algún trabajador fuera. Entonces siempre no olvidéis revisar la liquidación. Vale, si todo estuviese ok, pues ya estarían todos los tics verdes y la liquidación. Y aquí en la opción de detalle tenéis la opción de poder ver la relación nominal de trabajadores, documento de cálculo de la liquidación o el recibo de la liquidación de cotización. Aquí lo que tendremos en el programa de nómina no serán más que borradores, porque realmente el original estará en Siltra, pero de aquí del programa de nómina podremos ver el borrador. Vale, eso en cuanto a la liquidación L00. Como decía, el programa de nómina nos permite generar distintos seguros sociales. Nos permite generar liquidación L13. La liquidación L13 es una liquidación de seguros sociales complementarias por vacaciones retribuidas y no disfrutadas. Es decir, cuando yo tengo un trabajador que tiene un finiquito con vacaciones no pendientes de disfrutar, yo tendré que, cuando he comunicado la baja seguridad social, yo tendré que comunicar a la seguridad social que el trabajador tiene vacaciones pendientes de disfrutar, y de este modo mis finiquitos tendrán también vacaciones pendientes de liquidar, y tendré que generar, en lugar de, además de generar la L00 del mes, que es la liquidación normal, la ordinaria, generaré una liquidación L13 de vacaciones no disfrutadas. Los pasos a seguir son los mismos que con el seguro social de la L00, con la salvedad de que la liquidación L13 no puedo comunicar las bases directamente, sino que tengo que pasar por todos los pasos. Tendría en este caso que pedir trabajadores y tramos. Además de la liquidación L00 y la L13, tenemos la L90 y la L91. La L90 es una liquidación complementaria por incremento de base, es decir, yo el mes pasado, mes de julio, comuniqué de un trabajador 1.500 euros de base de cotización,
pero es que no estaba bien calculada la nómina. Resulta que tenía que haber comunicado 1.700 euros. Pues mediante una liquidación complementaria por incremento de base, L90, aunque es Seguridad Social siempre quien nos tiene que decir qué tipo de liquidación ha presentado, suele ser muy común, por ejemplo, que cuando tenéis una inspección de trabajo, Seguridad Social os diga que mediante una liquidación complementaria presentáis incremento de base, o si es que os han construido tramos nuevos, tendréis que presentar una liquidación L91 después de haber rectificado la nómina y haberla dejado con los tramos correspondientes o con los importes correspondientes. Entonces, la L90 y L91, lo que sí tenéis que tener en cuenta es que tiene un recargo. El recargo nosotros no lo metemos desde el programa de nómina, sino que es Seguridad Social, cuando os calcula el seguro social, quien aplica ese recargo. Porque muchas veces decís, quiero que el programa me aplique el recargo. Nosotros no aplicamos ningún recargo, porque ya se encarga Seguridad Social de que si tiene un recargo, aplicarlo a ellos. Más que nada, en caso de, para que no olvidéis aplicarle ese recargo desde el programa de nómina, porque si no, muchas veces pues, podéis evadir el no ponerle recargo desde hace mucho tiempo. O sea, los recargos lo aplican ellos en Seguridad Social. Tenemos también opción de mandar una V03, que es una liquidación complementaria de vacaciones no disfrutadas, o una V90. Lo dicho, los pasos son los mismos, a diferencia de que en la L00 podemos hacer la comunicación de base directamente y en la liquidación L13 o en la L03 no podemos hacer la comunicación de base directamente. La liquidación L03, que no he comentado, es la liquidación complementaria por incremento de salario con carácter retroactivo. Las llamadas diferencias de convenio o atrasos de convenio. Una vez que yo en mi programa he calculado las nóminas de atraso de convenio, si yo le he puesto que la fecha de pago va a ser mes de agosto, pues yo voy a tener que generar para el mes de agosto, además de haber generado mi liquidación L00, que es mi liquidación original, o mi liquidación L13 de vacaciones, tendré que generar también la liquidación L03, que es la liquidación de los atrasos de convenio. Y los pasos a seguir, los mismos, es decir, primero, inicio de liquidación, solicitud de trabajador y tramos, mandamos fichero por Siltra, cuando tengamos respuesta sincronizamos en el programa. Siguiente paso es la consolidación de tramos. Sabía yo que se me olvidaba algo de la consolidación de tramos y es lo siguiente. Cuando tenéis un seguro social en el paso del cero de comunicación de base y por lo que sea habéis tenido que hacer cambios de nómina, es decir, habéis tenido que meterle la manecilla a la nómina porque hay algo que no estuviese bien o habéis tenido que corregir, siempre hay que volver a consolidar la liquidación. Porque si comunicamos bases después de haber hecho cambios, o sea, hacemos cambios en una nómina y no consolidamos, le estamos mandando a Seguridad Social la información antigua, no refrescamos los datos. Entonces, siempre que hagamos cambios en la nómina, si el Seguro Social no está confirmado, es decir, no está cerrado todavía, habría que volver a consolidar la liquidación para refrescar los datos y mandar las bases, pero una vez que se haya consolidado. Porque si no, mandamos la información que no es correcta. Vale. Luego, siguiente paso, después de haber consolidado, es la comunicación de las bases. Rápidamente digo que normalmente los errores más frecuentes en la comunicación de bases pudiesen ser bases inferiores al mínimo. Los errores de base inferior al mínimo pueden darse principalmente porque en Seguridad Social el grupo de cotización que tenga el trabajador sea distinto al que tenemos en el programa de nómina. Y si los trabajadores, por ejemplo, van sobre bases mínimas, no es lo mismo que un trabajador tenga en Seguridad Social un grupo de cotización 1 que tiene unas bases distintas al grupo de cotización 10. Porque entonces Seguridad Social me va a decir, oye, base inferior al mínimo, porque no corresponde. Pues siempre en el IDC vamos a poder ver si el trabajador tiene el mismo grupo de cotización en Seguridad Social y en el programa, a efectos de poder corregirlo. Otro error por base inferior al mínimo, muy frecuente, puede ser que un trabajador esté a tiempo parcial en el programa de Seguridad Social y no coincida la parcialidad que tiene Seguridad Social con la que tiene en el programa. Esto es muy frecuente en la liquidación L13 de vacaciones no disfrutadas, que no tenga o el mismo grupo de cotización en el programa de Seguridad Social o que la parcialidad no sea la misma. Tenemos que comprobar esos datos en el IDC y mirar la ficha del trabajador a ver si tenemos la misma información. Luego también en el régimen agrario es muy frecuente los errores de base inferior al mínimo porque en Seguridad Social
tenga más o menos jornadas que las que nosotros hemos marcado en el programa. Sería conveniente ver la anotación de jornada o el informe de jornada de Sistema Red para ver que tengamos las mismas jornadas que tiene Seguridad Social, y si no, tendremos que arreglarlo en el programa de nómina o en Seguridad Social, donde corresponda. A ver, otra cosa así rápida que se me pueda ocurrir. Bases inferiores, que ya lo hemos comentado. Trabajadores de régimen agrario. A veces, cuando pedís trabajadores y tramos, tenéis error bien en la comunicación de base o en el primer tramo, en la solicitud de trabajadores y tramos, porque os dicen que el trabajador es inexistente en afiliación. Esto lo que quiere decir normalmente para los trabajadores agrarios es que se os ha olvidado comunicar la jornada en aquellos trabajadores que vayan por jornada, que no habéis comunicado la jornada antes de hacer la comunicación de base. Entonces, como los trabajadores del régimen agrario cotizan por jornada, si no lo habéis informado jornada Seguridad Social me dice que ni para atrás, que no tiene trabajadores, o sea que los trabajadores son inexistentes en afiliación, que no existen. En ese caso tendréis que hacer la comunicación de jornada Seguridad Social, y una vez que ya tengáis constancia de que Seguridad Social tenga esa jornada, ahí es cuando podéis seguir con el Seguro Social, si no, no. Y yo creo que ya el módulo de seguros sociales más o menos hemos visto posibles errores, todos los pasos a seguir, todas las liquidaciones que podemos generar. Otra cosa, como sabéis, cada vez más frecuente que Seguridad Social mande hacer liquidaciones rectificativas fuera de plazo de años anteriores. En el programa disponemos de la opción de poder hacer una rectificación de seguros sociales de 2020 o 2019. Seguridad Social os remitirá por Sintra la información que tenéis que mandar, de qué trabajadores tenéis que mandar y qué tramos, y desde el programa de nómina podremos hacer una rectificación fuera de plazo. Nos pondríamos sobre la liquidación original y en rectificaciones, una vez que esté confirmada la L00, nos iríamos al año y mes correspondiente, botón derecho, rectificaciones, rectificación fuera de plazo, el programa nos vuelve a calcular Seguro Social, le decimos qué trabajador nos pide Seguridad Social, y sobre esa pantalla, sin tocar las nóminas originales de años anteriores, sobre esa pantalla mecanizaríamos los datos. Vale, entonces podemos hacer rectificaciones fuera de plazo como todas las rectificaciones anteriormente mencionadas. También cuando tenéis un Seguro Social, una liquidación L00 ordinaria que está confirmada y tenéis que, estando en plazo, tenéis que hacer cambios sobre ese Seguro Social, es decir, cuando tenéis el Seguro Social, y ya voy acortando porque ya lo hemos visto todo, pero ya esto es lo último así que quería mencionar. Cuando tenemos el Seguro Social confirmado, muchas veces llamáis para decir, tengo el Seguro Social confirmado pero he tenido que cambiar la nómina. Pues siempre y cuando no anuléis la liquidación de Seguridad Social, y una vez que habéis hecho los cambios ya en la nómina, tendréis que entrar al Seguro Social, situado sobre, en este caso, sobre el código de cuenta de cotización, botón derecho, rectificaciones, rectificación en periodo voluntario, le decís que sí, el programa vuelve a calcular Seguro Social con los cambios que habéis hecho en la nómina, le dais aquí a comunicar y os genera un fichero de comunicación de base que lleva una marca rectificativa para que Seguridad Social tenga constancia que un Seguro Social que ya estaba confirmado ha sufrido un cambio y os vuelve a hacer el cálculo del Seguro Social. Eso siempre y cuando no haya anulado la liquidación en Seguridad Social. Eso es todo en cuanto a seguros sociales. Y el otro día lo mencioné rápidamente, pero bueno, lo vuelvo a decir. En el módulo de auxiliares tenemos la normativa del programa, es decir, los contratos de trabajo que tenemos, en Seguridad Social, las bases máximas y mínimas de cotización. Para poder consultarlas, tenemos también las ocupaciones, los conceptos retributivos, y todos los cambios que se hagan en cuanto a normativa los pasamos mediante actualización del programa de nómina. Con esto estaría todo visto. No sé si seguramente que tendréis alguna consulta, pero yo creo que en el módulo de seguros sociales, que era lo que más, no preocupación, pero quería intentar trasladar pues los posibles errores que se pudiesen dar, cómo poder solventarlos, la incidencia en que siempre reviséis el IDC de los trabajadores, qué tipo de liquidaciones podéis generar, cómo hacer rectificativas tanto fuera de plazo como en plazo, y entonces ha quedado todo visto. Seguramente que tengáis dudas, pero pues las dudas, pues si no la habéis dejado en el chat podéis hacerlo,
y en cuanto podamos, pues vamos dando una respuesta de esas dudas que hayan surgido, y si no, pues una llamada o un correo a laboral@microdata.es y podremos solventarle o darle traslado a esas dudas. Y por mi parte, pues todo visto. Muchísimas gracias por haber asistido a las formaciones, a estas 2 sesiones de formación. Sé que he tenido que ir más rápido hoy, pero es que el otro día quería hacer hincapié en la creación del convenio, creación de empresas y en algunas dudas que pudiesen suscitar el tema de la configuración del convenio, y al final pues no pude ver módulo de trabajadores como hubiese gustado poder verlo el otro día. Pero yo creo que hemos pasado por los aspectos más fundamentales y hemos hecho hincapié en lo más relevante. Pido disculpas si hay algo que hayamos visto más rápido. Si tenéis alguna duda, lo dicho, no dudéis en dejarla. Y hasta aquí la formación. Muchísimas gracias y buenos días.